Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar en esta clase, vamos a seguir profundizando un poco en el video anterior donde trabajamos el proceso de atención de enfermería y que también la idea es que en nuestro encuentro por Zoom podamos abordar todas las dudas que ustedes hayan tenido en relación al proceso. Y hoy vamos a trabajar centralmente sobre la etapa de valoración, que es la que ustedes van a realizar el próximo cuatrimestre cuando vayan al campo práctico. Y entonces vamos a trabajar sobre instrumentos que utilizamos las enfermeras y los enfermeros para realizar la valoración del paciente. Ya en el video anterior les planteé que centralmente realizamos la obtención de datos, la valoración del paciente, que significa poder recolectar datos y que lo hacemos a través de la observación, a través de la entrevista y a través del examen físico. Entonces yo les di ejemplos de observación, ¿no? Aquellos que vemos apenas nos encontramos con nuestro sujeto de cuidado. Y hoy vamos a tratar de abordar un poco la entrevista, ¿sí? Que es una herramienta fundamental para enfermería para poder obtener datos, ¿sí? Que después nos van a permitir poder clasificar esos datos por orden de importancia y que también nos va a ayudar para construir nuestro diagnóstico enfermero. Bueno, entonces ya les había planteado anteriormente, pero vamos a retomarlo hoy, que la entrevista es una comunicación programada, ¿sí? O una conversación que se realiza ¿con qué propósito? Con el propósito de dar información a nuestro sujeto de cuidado, de identificar el problema, de poder establecer preocupaciones mutuas que tiene nuestro sujeto de cuidado y también nosotros cuando hemos recibido a esta nueva persona. Se usa para evaluar cambios que van ocurriendo en la persona, para enseñar, para brindar apoyo, para proporcionar asesoramiento, tratamiento, y es fundamental en la fase de valoración de enfermería. Entonces, ¿en qué se va a enfocar esta entrevista? Se va a enfocar en la identificación de las respuestas de nuestro sujeto de cuidado tratables a través de actuaciones de enfermería. Yo les dije que nosotros, la clase anterior, les planteé que nosotros lo que tratamos de valorar, ¿sí? Nuestro objetivo en la valoración es identificar estas respuestas humanas a el proceso salud-enfermedad que está atravesando la persona en ese momento. Y entonces vamos un poco a trabajar cuáles son los objetivos, ¿sí? De la entrevista. Entonces, en los objetivos, el primer objetivo es que nos permite adquirir información específica necesaria para luego nuestro diagnóstico enfermero y para la planificación de nuestros objetivos o resultados y la planificación de los cuidados, o sea, de nuestras intervenciones. Facilita la relación con el sujeto de atención, creando una oportunidad para el diálogo. Permite a la persona que está a nuestro cuidado recibir información, participar en la identificación de los problemas y en el establecimiento que luego vamos a realizar en forma conjunta de los objetivos. Nos ayuda a determinar áreas de investigación concretas, ¿sí? Conocer por qué se da esa respuesta humana en esa persona específica en su proceso de salud enfermera. Estos son objetivos de la entrevista. Y luego, por supuesto, hay algunos principios que tenemos que tener en cuenta. Uno es expresar empatía, ¿sí? Esto de poder ponernos en el lugar del otro. Hay que evitar argumentar y discutir con nuestro sujeto de cuidado sobre la conveniencia o la utilidad de un cambio. Siempre todo cambio provoca resistencias
Entonces, si nosotros entramos en una discusión con el sujeto de cuidado, vamos a hacer que aumente más la resistencia en él para los cambios que tiene que llevar adelante. Hay que trabajar las resistencias, ¿sí? Evitando actitudes que puedan facilitarlas. Por eso no entrar en estas discusiones ni argumentar, ¿sí?, en la entrevista. Y hay que apoyar y fomentar todo el sentido de autoconfianza. Entonces vamos a ver en estos tipos, los diferentes tipos de entrevistas, ¿sí? Nosotros ya dijimos que nosotros cuando realizamos la entrevista del paciente vamos a obtener datos actuales y datos históricos, ¿sí? Esto de lo que es toda su historia clínica, patologías previas, internaciones previas. Estos son datos históricos. Y luego tenemos los datos actuales, o sea, por qué llegó a nuestro cuidado, por qué está allí esa persona, qué es lo que está ocurriendo. Y también nombramos ya en la clase anterior que los datos los podemos obtener de una fuente primaria, que es directamente nuestro sujeto de atención, que es con quien vamos a tratar de realizar la entrevista, siempre que sea posible por sus condiciones de salud. Y si no, tenemos fuentes secundarias. Esas fuentes secundarias son el resto de los integrantes del equipo de salud, la familia, la historia clínica del paciente. Entonces, según su estructura y su grado de dirección, la entrevista puede ser estructurada y dirigida, en las que se aplica un instrumento previamente elaborado. Ustedes cuando vayan a realizar su campo práctico en el próximo cuatrimestre, ya dijimos que nuestra universidad trabaja a partir de las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson, y entonces ustedes van a tener una entrevista que van a realizar con la persona, ¿sí?, que se les asigne en el campo práctico, que va a estar organizada y estructurada en función de estas 14 necesidades básicas que ya trabajamos en una clase anterior de Virginia Henderson. Entonces, en la estructurada o dirigida ya se aplica un instrumento previamente elaborado. Luego hay un tipo de entrevista que es semiestructurada o semidirigida, que es muy apropiada en atención primaria de la salud por su flexibilidad, o sea, tiene una parte que está estructurada, que son datos fácticos que vamos a obtener, pero también tiene una parte más abierta que permite que la persona nos pregunte, que origina este diálogo, esta relación interpersonal entre nuestro sujeto de cuidado y nosotros como los profesionales de salud que los vamos a cuidar. Y luego está la denominada no estructurada o libre, que también denominada de escucha. Cuando nosotros llegamos, nos presentamos y le decimos a nuestro sujeto de cuidado qué es lo que quiere charlar con nosotros, ¿sí? Esa es un tipo de entrevista no estructurada o también llamada libre. Según su finalidad, para nosotros tiene una finalidad clara, que es de valoración, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de recoger datos, que nos van a permitir identificar las necesidades y los problemas, ya sean reales, esto que trabajamos cuando vimos los diagnósticos de enfermería enfocados en el problema, lo que está ocurriendo ahora, o nos va a permitir identificar problemas potenciales o de riesgo, sea de nuestro sujeto de atención, de la familia o de un grupo al que pertenezca. Y luego están esa es la finalidad de valoración. Y luego las entrevistas también tienen otra finalidad, que es la finalidad de intervención, que nos permite, ¿para qué realizamos estas entrevistas? Por ejemplo, para elaborar y evaluar programas, para aplicar planes de cuidado,
y especialmente todos aquellos que tienen un contenido educativo, ¿sí? Cuando queremos identificar qué tipo de educación sanitaria podemos realizar con nuestro sujeto de cuidado. Según el receptor de los cuidados, puede ser un tipo de entrevista dual, ¿sí? Cuando solo intervenimos nosotros y nuestro sujeto de cuidado, o sea, el entrevistador y el entrevistado. Ese es un tipo de entrevista dual. Puede ser múltiple, ¿sí? Cuando intervienen varias personas, cuando realizamos una entrevista con los miembros de la familia. Puede ser grupal, cuando realizamos una entrevista con varias personas donde todas tienen las mismas necesidades o intereses. Y por supuesto, nuestro canal de comunicación clave para realizar la entrevista es esta comunicación de tipo personal. Por supuesto que también hay entrevistas que se realizan en forma telefónica, entrevistas que son de seguimiento, personas que son dadas de alto, que van a cuidados en su domicilio, internación domiciliaria, o que queremos realizar un seguimiento y lo realizamos por vía telefónica, pero en esta entrevista de valoración que realizamos fundamentalmente es personal, ¿sí? Y es clave la comunicación. Ya luego en otra clase vamos a trabajar a fondo, es una unidad que está toda dedicada al proceso de comunicación, que es una de las habilidades básicas de enfermería. Entonces, en la entrevista tenemos, ya dijimos, la entrevista estructurada, ¿sí? Que casi no permite preguntas, ¿sí? De nuestro sujeto de cuidado, porque lo que vamos es completando un instrumento previamente elaborado, y luego la no estructurada crea una relación interpersonal, ¿sí? A fondo, donde nuestro sujeto de cuidado puede preguntarnos, podemos definir juntos los objetivos, donde nosotros permitimos que la persona vaya marcando el ritmo de la misma entrevista, donde estimulamos a la conversación, haciendo preguntas abiertas, dando respuestas afectivas, ¿sí? Y que es muy utilizada para resolver problemas, para hacer asesoramiento enfermero, para evaluar, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir un poco a cuáles son las partes de una entrevista, ¿no? Por supuesto que ya dijimos que las entrevistas con nuestros sujetos de atención deben programarse, ¿sí? Por eso la definimos como una comunicación o una conversación programada. Entonces, ¿cuáles son los segmentos de una entrevista? El primer segmento se llama introducción o contacto, es cuando comienza el desarrollo de esta relación terapéutica entre nuestro sujeto de atención y nosotros. Hay que crear un ambiente positivo, hay que tener un respeto por el paciente, ¿sí? Dirigirnos a él por su apellido, hay que calcular el tiempo de la entrevista, los factores que pueden interferir en la participación. Por ejemplo, supongamos que cuando ustedes van al campo práctico o en los lugares donde cada uno de ustedes trabaja y tienen que hacer una entrevista con la persona que tienen a su cuidado. Puede haber factores que interfieran en la entrevista. Por ejemplo, yo planifiqué dentro de una hora realizar una entrevista con la persona que está a mi cuidado, pero en ese momento la persona está con mucho dolor. Entonces, ese no es un momento favorable para realizar la entrevista. Lo primero que hay que hacer es tratar el dolor, ¿sí? Porque ese es un factor que interfiere en la participación en un momento en que el paciente está con mucho dolor. Hay que realizar preguntas dirigidas a la persona, hay que informarle, por supuesto, que todo aquello que conversemos,
todo aquello que él nos vaya informando, todos los datos que recabemos en esta entrevista son totalmente confidenciales, ¿sí? Luego tenemos lo que se llama el cuerpo o desarrollo propiamente de la entrevista. Entonces, tiene que ser un diálogo, por eso dijimos que es programada, ¿no? No es algo que hacemos en forma empírica, está programada. Entonces, tiene que ser un diálogo enfocado a qué? A obtener los datos necesarios, todo aquello que necesitamos para poder luego realizar un diagnóstico enfermero y definir todo nuestro plan de cuidados. Tiene que tener la historia de la enfermedad actual, la historia clínica pasada, la historia familiar, la historia social, características de la vida diaria, ¿sí?, de esa persona, la situación económica en la que vive. Y luego vamos a tener el cierre o conclusión de la entrevista. Entonces, en esto hay que preparar a nuestro sujeto de cuidado para la terminación de la entrevista. Si en el momento en que estamos terminando la entrevista, la persona con la que estamos realizando esta comunicación programada incorpora un nuevo tema, si tenemos tiempo lo abordamos en ese momento, y si no ya lo fijamos para una segunda entrevista junto con la persona, fijamos cuándo nos vamos a volver a encontrar. Siempre al finalizar la entrevista, junto con nuestro sujeto de cuidado, tenemos que realizar un resumen de los puntos más importantes de la entrevista. Esto siempre que estemos trabajando con la fuente primaria, pero si trabajamos con una fuente secundaria como con la familia, también debemos realizar esto al cierre de la entrevista, ¿sí? Resumir los puntos más importantes de la entrevista. Por supuesto que un buen cierre va a permitir que podamos en conjunto establecer objetivos en nuestro proceso de planificación, y siempre tenemos que terminar la entrevista mostrando realmente agradecimiento por haber estado predispuesto a proporcionarles todos los datos que le fuimos solicitando y realmente tener muestras de afecto hacia el paciente. Esta es una entrevista clave, ¿sí?, en la valoración de enfermería. Luego también hay otros tipos de entrevista que se llama entrevista motivacional, que es un pilar de la comunicación que está centrada en nuestro sujeto de atención, nuestro sujeto de cuidado, que va a ayudar a explorar y a resolver cuando haya ambivalencias sobre hábitos. ¿Para qué? Para promover cambios y estilos de vida saludables, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos, cuando cuidamos a las personas, ¿qué intentamos? Intentamos que logren una mejor calidad de vida, y esto muchísimas veces significa promover cambios en sus estilos de vida y desarrollar hábitos saludables y disminuir todos aquellos hábitos negativos o hábitos nocivos que presente sea la persona, la familia, el grupo, la comunidad. Y en esta entrevista motivacional, por supuesto, permite aumentar en la persona con la que estamos realizando este tipo de entrevista la motivación y la percepción de autoeficacia en ellos, y siempre sin realizar ningún tipo de penalización, ¿sí?, en las decisiones del paciente. Bueno, esto es un poco para trabajar este aspecto de la entrevista, que es uno de los pilares de la valoración de enfermería, es una de nuestras herramientas fundamentales. Y en la próxima clase vamos a trabajar a fondo el otro instrumento que tenemos para obtener datos, que es el examen físico de la persona que se encuentra a nuestro cuidado. Bueno, les mando un abrazo enorme para todos
y nos encontramos por el Zoom el viernes 22 de mayo. Cariños.